Me sabe mal, pero no puedo hacer este vídeo que dure 3 minutos, ni 4, ni 5. Y si os quedáis conmigo hasta el final, entenderéis por qué. Y quizás sí, juntos podamos superar esta crisis de la mejor forma posible. Hola, me llamo HDoc, soy médico especialista en pediatría y hoy lo que os quiero traer es una actualización de mis vídeos anteriores sobre el coronavirus. El eje que vamos a llevar hoy son 6 preguntas. ¿Qué es y de dónde viene? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo saber si lo he cogido y qué hacer? ¿Cómo tratarlo y prevenirlo? ¿Cuán grave es y quién tiene más riesgo? Y entonces, ¿tanta alarma? ¿Hay para tanto? Las primeras 5 preguntas las voy a desarrollar de una forma más rápida, forma de introducción, ya que las desarrollé en mis anteriores vídeos. Y nos centraremos sobre todo en la 6ª pregunta. Primera pregunta, ¿qué es el coronavirus? No deberíamos de decir el coronavirus, deberíamos de decir los coronavirus, ya que son una familia. Coronavirus, como dijimos, es solo un apellido. Hay muchísimos tipos de coronavirus diferentes que afectan principalmente a mamíferos y a aves. A los humanos nos afectan 7 cepas que las dividimos en 4 endémicas y 3 zoonóticas. Las endémicas son las que tenemos desde siempre, son las responsables del 15% de los catarros comunes y tienen una distribución global. Prácticamente el 90-100% de los adultos del mundo hemos tenido en algún momento alguno de estos coronavirus endémicos y no revistan mayor gravedad. Los zoonóticos son aquellos que inicialmente no nos afectaban a nosotros, a los humanos, pero que han saltado de las especies animales a nosotros a través de una mutación que les ha permitido infectar células que antes no podían, en este caso las nuestras. Han habido 3 grandes brotes de coronavirus zoonóticos. En el 2002-2003 el SARS, que afectó a un poco más de 8.000 personas con un 9,5% de mortalidad global y cuyo último caso se registró en el 2004. El MERS en el 2012, que ha afectado a menos personas pero aún está en activo. Ha afectado a unas 2.500 personas aproximadamente con un 35% de mortalidad. Y el brote actual, que es el COVID-19. Los primeros 2 brotes, a pesar de su elevada mortalidad, afortunadamente tenían una mala contagiosidad persona a persona. Eso significa que no se propagaban muy bien y los brotes se pudieron contener. El brote actual, a pesar de ser menos grave, es mucho más contagioso y de ahí radica su peligro. ¿De dónde provienen estas cepas zoonóticas? Pues las 3 se cree que originalmente provienen del murciélago, como un animal intermediario a través del cual pasa ya a nosotros. En el caso del SARS del 2003, el animal intermediario fue la civeta de palma. En el caso del MERS del 2012 en la península arábica fue el dromedario. Y en el COVID-19, pues no se sabe, es una de las incógnitas que están aún en el aire. De hecho, se baraja si a lo mejor no hay un intermediario y directamente viene desde el murciélago, ya que comparte un 89% de similitud en su material genético con una cepa endémica que afecta a los murciélagos. Por eso puede que haya un animal intermediario que aún desconocemos o puede que no haya un animal intermediario. Segunda pregunta. ¿Cómo se transmite? Pues para yo coger el virus me tiene que entrar dentro del cuerpo. Y este virus no entra a través de la piel, entra a través de la boca y de la nariz. Son sus puertas de entrada. ¿Y de dónde proviene este virus? Este virus proviene de las secreciones respiratorias de personas infectadas. Secreciones respiratorias básicamente son mocos y saliva. Hay 2 formas de que esas secreciones puedan llegar a mi nariz y a mi boca. Primera, inhalándolas. Para inhalarlas tengo que estar cerca de un paciente enfermo, ya que cuando un enfermo tose o estornuda, libera gotitas que no viajan más allá de 1 metro o 1,5 metros antes de caer al suelo. Por tanto, a partir de 2 metros de distancia de una persona enferma se considera una distancia segura. La segunda forma es que estas secreciones y estas gotitas que ha expulsado el enfermo pueden contaminar superficies como móviles, objetos, monedas, pomos de puerta, manos, y todas estas superficies, si las tocamos con nuestras manos, después inconscientemente nos las llevaremos a la boca o a la nariz. Como curiosidad, nos tocamos la cara una media de 2.000 veces al día. Hay que tener en cuenta que el virus fuera del cuerpo humano dura un máximo de 24 horas, durando más en los ambientes fríos y menos en los ambientes cálidos. Por tanto, en resumen, hay 2 formas de contagio: respirando el virus si estoy a menos de 2 metros del enfermo, o inconscientemente llevándome el virus a la boca o la nariz con mi mano al haber tocado superficies contaminadas con el virus. Una actualización es que hay otros métodos que se están viendo que van ganando fuerza, como la inhalación de aerosoles en un espacio cerrado durante un largo periodo de tiempo, aunque este método es menor y aún así todo hace falta un contacto estrecho con un infectado. Y otro método más importante es la transmisión fecal-oral, método que tiene más trascendencia aún en los niños. Se ha visto en estudios que las pruebas de virus en heces pueden ser positivas hasta 12 días después de que se hayan negativizado
en muestras respiratorias. Por tanto, la transmisión fecal-oral es una transmisión a tener en cuenta. Importante y otro punto que actualizar. A pesar de que la transmisión es mayor en personas enfermas, también pueden transmitirlo personas infectadas asintomáticas. Asintomáticas significa que no tienen síntomas, que no desarrollan la enfermedad. Y también quiero resaltar que el periodo de infectividad es más prolongado que el periodo de enfermedad. ¿Cómo traducimos eso? Muy sencillo. El periodo de enfermedad son los días que yo estoy enfermo, pero desde que yo cojo al bicho hasta que empiezo a estar enfermo pasa un tiempo. A eso se le llama periodo de incubación, que puede ser en el caso del coronavirus de 2 a 14 días. E incluso en menos de un 1% de los afectados puede ser un poco mayor de 14 días. El periodo de infectividad es el periodo en el cual yo transmito el virus. No el que estoy enfermo, sino es el que transmito el virus. Y es desde unos pocos días antes de que me ponga enfermo hasta unos pocos días después de haberme curado. Evidentemente, cuanto más voy a transmitir el virus es cuando estoy enfermo, con tos, con estornudos. Pero en los casos asintomáticos y las personas en periodo de incubación o en convalecencia, se ha demostrado que también pueden transmitir la enfermedad. Esto cobra especial importancia entre niños y jóvenes, ya que los niños y jóvenes tienen una proporción de casos asintomáticos mucho mayor y si enferman suelen tener cuadros muy leves. Tercera pregunta: ¿cómo saber si lo he cogido y qué tengo que hacer? La clínica del coronavirus es respiratoria y inespecífica. Es muy similar a un cuadro gripal. Aún así y todo, se han cogido 3 síntomas principales que son los que nos tienen que preocupar: la fiebre, la tos seca y la dificultad para respirar. La fiebre y la tos seca son los síntomas que más frecuentemente están asociados a la enfermedad. Y la dificultad respiratoria no es de los síntomas más asociados a la enfermedad, pero sí que es un síntoma de gravedad. Por tanto, si yo presento estos 3 síntomas después de haber estado en una zona de riesgo o de haber estado a menos de 2 metros de una persona con coronavirus confirmado, tendré 2 opciones: salir de casa, cogerme el autobús, tocar a un montón de gente, irme al centro de salud, estar 2 horas en una sala de espera tosiendo al personal, o quedarme en casa, aislarme y llamar por teléfono al 112 y que ya me expliquen cómo proceder. ¿Cuál de los 2 métodos creéis que es mejor para contener o minimizar la transmisión del virus? Por tanto, supongo que entenderéis que en el momento yo crea que tengo el virus, por responsabilidad mía y por mi bien también, me tengo que aislar, me tengo que quedar en casa e intentar evitar el contacto con gente, salvo familiares cercanos o gente que me tenga que cuidar. En resumen, si en los primeros 14 días después de haber viajado a una zona de riesgo o de estar en contacto estrecho con un enfermo presentamos alguno de estos síntomas, lo que tendremos que hacer es quedarnos en casa tranquilos y llamar al 112 o a los diferentes números habilitados en cada comunidad autónoma. ¿Qué son zonas de riesgo? Zonas de riesgo a día de hoy son China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y el norte de Italia, y además algunas zonas de Alemania, algunas zonas de Francia y en España la comunidad autónoma de Madrid, Bastida y Vitoria en el País Vasco, la comunidad autónoma de La Rioja y la localidad de Miranda del Ebro en Castilla y León. Cuarta pregunta: actualmente no existe ningún tratamiento curativo ni preventivo ni ninguna vacuna con evidencia científica demostrada que lo avale. En el momento actual el tratamiento es de soporte, es decir, reposo, una temperatura ambiental agradable. Recordar que temperaturas frías y ambientes secos ayudan a la propagación del virus. Muchísima hidratación, beber mucha agua y si es necesario medicación sintomática como paracetamol para el dolor o un emoliente para la tos. Siempre es mejor prevenir que curar, pero en este caso que no tenemos tratamiento, aún más. Para ello, si estamos sanos, deberemos de evitar al máximo posible contagiarnos con las siguientes medidas. 1. Evitar estar a más de 2 metros de personas enfermas o de ir a zonas de riesgo. Evitar espacios públicos, reuniones multitudinarias o sitios donde haya mucha gente, en especial si vamos a estar en sitios cerrados. Lavado de manos muy frecuente con agua y jabón. Una persona sana que no tenga que estar a menos de 2 metros de una persona enferma o ir a una zona de riesgo, no está justificado el uso de mascarilla. Además, hay que tener en cuenta que la mascarilla, sí, es verdad, previene la infección por inhalación, pero aumenta el riesgo de infección por contacto directo, ya que cuando nos ponemos la mascarilla, nos la ajustamos o nos la quitamos, estamos tocando con nuestras manos nuestra cara, que si están contaminadas por haber tocado una superficie contaminada, nos va a pasar el virus. Además, las mascarillas muchas veces pican con lo que es
muy típico rascarse, y con esto estamos inoculando el virus que tenemos en las manos. Importante desde ya, deberíamos de evitar dar besos, abrazos o dar la mano. Yo propongo viralizar y poner de moda el saludo de la gallina. ¿Vale? Vamos a ponerlo en práctica. El saludo de la gallina. Ta, 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 ta. Nos chocamos los codos. En vez de dar la mano, ¡pam!, nos chocamos los codos y ropa con ropa. El saludo de la gallina. Viralízalo. ¡Pam! Evitar también compartir utensilios de comida. Evitar la exposición a animales de granja o sobre todo animales salvajes. Inciso, no hay ningún problema con los animales domésticos comunes. Evitar el consumo de carnes poco cocinadas o crudas. Y por último, evitar beber o el contacto con aguas fecales. Las dos medidas más importantes de todas las que os he dicho son el aislamiento y el lavado de manos. El lavado de manos es imprescindible. Lavaros mucho las manos. Sobra con agua y jabón. Si hay superficies que no podemos lavarnos con agua y jabón, o estamos en un sitio que no tenemos disponibilidad de una pila para poder lavarnos, podemos eliminar el virus fácilmente con disolventes lipídicos. ¿Cuáles son estos disolventes? Pues alcohol. Alcohol de toda la vida, simplemente con el alcohol o con el éter se puede eliminar el virus sin ningún problema. Si ya estamos enfermos, o no estamos enfermos pero sospechamos que podemos estar infectados y transmitir el virus, lo primero, honestidad y responsabilidad. Aislarse de los demás. Tenemos que evitar la propagación y eso ahora lo explicaré. Segundo, en este caso sí, usar mascarilla. Tercero, lavado de manos muy frecuente. Cuarto, si no tenemos mascarilla, toser y estornudar en el codo. Pero ojo, no vamos a toser y estornudar en el mismo codo que hacemos el saludo de la gallina. Entonces, el codo izquierdo para toser y estornudar, el codo derecho para hacer el saludo de la gallina. ¿De acuerdo? El codo izquierdo para toser y estornudar, el codo derecho para hacer el saludo de la gallina. Quinta pregunta, ¿cómo de grave es? ¿Y qué poblaciones tienen más riesgo? Pues la mortalidad global directa, una vez pasada la epidemia, se calcula que rondará en torno a un 1-2% de los afectados, siendo los factores de riesgo la comorbilidad y sobre todo la edad. La comorbilidad solo significa tener una enfermedad grave antes de coger el coronavirus. Y las principales comorbilidades que se asocian a gravedad son diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, enfermedades hepáticas, pulmonares o neurológicas crónicas y cáncer o inmunodeprimidos. No está claro que el embarazo sea un factor de riesgo. Yo he encontrado dos estudios, hay muy pocos, con 9 embarazadas, uno con el coronavirus y el otro con 16 embarazadas con coronavirus y 43 sin el coronavirus. Pues bueno, en los dos estudios no ha habido ningún fallecimiento ni en los bebés ni en las madres. Se ha demostrado que no hay transmisión vertical. Transmisión vertical significa que el virus pase de la mamá al feto cuando está en la barriguita y no se excreta en la leche, por tanto la lactancia materna es segura. Además, ninguna de las embarazadas con coronavirus llegó a estado crítico y la evolución de su embarazo fue similar al de las embarazadas sin coronavirus. Aún así, todo, precaución. Las embarazadas y los bebés menores de 3 meses son poblaciones siempre de riesgo, no ante el coronavirus, ante cualquier tipo de infección. Y si tienen fiebre o se encuentran mal, han de ser controlados de una forma estrecha, aunque no tengan el coronavirus. El segundo factor es muchísimo más importante, la edad. Todos los coronavirus tienen una estrecha relación con la edad, con una gravedad proporcional a la misma. Y el COVID-19 no es una excepción. De hecho, no hay notificados defunciones o fallecimientos en menores de 15 años. Pero en cambio, esta mortalidad con la edad va subiendo. En menores de 40 años el porcentaje de mortalidad es de un 0,2%. En mayores de 60 años ya la cosa ya sube a un 3,6%. En mayores de 70 años el porcentaje asciende a 8% y en mayores de 80 años asciende el porcentaje a un 15%. Traduciéndolo en otras palabras, eso es 1 de cada 7 afectados de más de 80 años. Así que para resumir, es una enfermedad peligrosa para gente de avanzada edad o con enfermedades previas, pero relativamente leve para personas de menos de 50 años y sanas. Sexta pregunta y la más importante. ¿Y entonces por qué tanta alarma? ¿Está justificada? Veréis, cuando nos encontramos ante una circunstancia grave, tenemos dos formas de afrontarla. La primera forma sería con una preocupación racional, es decir, manteniendo la cabeza fría, siendo pragmáticos, maduros y asumiendo nuestras responsabilidades. La segunda forma sería con un pánico irracional, es decir, cayendo en la histeria, comportándose de una forma no productiva y proyectando la culpa hacia los demás. Como es lógico, la primera situación
mejora la resolución del evento, mientras que la segunda lo empeora y mucho, ya que, y esto es lo más importante, el auténtico peligro de esta epidemia no es la mortalidad del coronavirus directa, sino es el daño indirecto. Me explicaré. La contención es muy difícil a estas alturas, ya que los casos sintomáticos, es decir, los que no desarrollan la enfermedad, pero sí que tienen el virus, también lo transmiten, y ya que la gente antes de caer enferma ya está transmitiendo el virus, por tanto, es muy difícil llevar un control a estas alturas de todos esos casos. Gran relevancia tienen los niños pequeños, la mayor parte de los cuales no desarrollan la enfermedad o desarrollan una enfermedad muy leve, pero en cambio son muy contagiosos, muy transmisores. Entonces, dado que la contención total parece poco probable, nos tenemos que centrar en la mitigación. ¿Qué es eso de la mitigación? Ahora os lo explico. Veréis, toda enfermedad tiene un número de reproducción básico o R0. Ese número tan solo significa a cuánta gente transmitirá la enfermedad una persona infectada antes de curarse o antes de fallecer. En el caso del coronavirus no es extremadamente alto, es un 2-3. Eso significa que cada paciente con coronavirus transmitirá a 2 o 3 personas antes de curarse o de fallecer. Pero aquí viene la confusión que hemos visto en la prensa y en muchos mensajes de WhatsApp de supuestos médicos, puede que sean de médicos, yo no lo sé. Es que el coronavirus tiene una R 2 o 3 veces superior a la de la gripe. Además lo dicen en plan alarmista y hacen unos cálculos que cuanto menos son graciosos y por no decir que incorrectos. ¿Por qué estos cálculos son incorrectos? Punto número 1. Puestos a comparar, en vez de comparar con la gripe, podríamos ponernos a comparar con el sarampión o con la tosferina, que tienen una R de 12 a 18. Y punto número 2 y más importante, la R no es estática. Es dinámica y nosotros la podemos cambiar a más o a menos. Dejadme que os lo explique con conejos. Nosotros, o los conejos, también tenemos nuestra R. Como sabemos, los conejos son animales que se reproducen muy rápido. Así que si la R de los conejos fuera estática, es decir, no cambiara, en cuestión de 100 años, tendríamos cuadrillones o quintillones de conejos y no los tenemos. Eso es porque la R es dinámica, depende de muchos factores. Depende de si hay depredadores naturales, de si hay enfermedades que limiten el crecimiento de los conejos, de si encuentran fuentes de agua o sobre todo de comida. Todos sabemos lo catastrófico que es meter a los conejos en un ambiente que no tiene depredadores naturales, como es el caso de Australia. Muy bien, pues con los virus pasa exactamente lo mismo, pero nosotros somos su comida. ¿Qué pasa cuando aparece un virus nuevo? ¿Por qué este virus que es nuevo no es comparable con enfermedades que no son nuevas? Porque cuando aparece un virus nuevo es como soltar conejos en Australia. Está llegando una gran pradera de brotes verdes que somos nosotros. Pero como hemos dicho, nosotros podemos limitar. Nosotros podemos poner verjas en ese campo para que los conejos no se extiendan. Así que si ponemos bien las barreras y no dejamos que los conejos se escapen, estos no se propagarán y se quedarán en un sitio muy reducido. Y en ese sitio tan reducido, si se comen toda la comida, pues al final se morirán de hambre. Con el virus pasa lo mismo. Si conseguimos aislarlo como lo han logrado en China, poco a poco este virus irá muriéndose de hambre y desaparecerá, como pasó en el caso del SARS del 2002-2003, que desde el 2004 no hemos tenido ningún nuevo caso. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que bajar esa R. ¿Y por qué es tan importante? Pues veréis, en todas las epidemias tenemos una curva. Aquí veis que hay dos curvas. Son dos posibilidades de curva de una misma epidemia. En la primera curva no ha habido una contención, ha habido una propagación muy rápida, con lo cual hay una curva muy puntiaguda, pero ¿qué pasa? Que rápidamente todos los humanos ya han estado infectados, el virus se queda sin comida y rápidamente baja. Esta epidemia es más corta, pero tiene un mayor número de enfermos en el tiempo. En la segunda curva, que veis que es más baja y achatada, se han puesto en marcha mecanismos para contener la enfermedad, de forma que el virus ha ido contagiando lentamente y aunque la epidemia pueda haber sido más prolongada, ha habido menos enfermos en el mismo momento. Y he aquí la clave de la cuestión. Estas dos curvas pueden corresponderse con la epidemia actual del coronavirus. Ahora estamos al principio de la curva. A estas medidas que hacen que la curva sea más baja se le llama mitigación. Porque ¿qué importancia tiene esto? La importancia que tiene esto es que, como veis, aquí hay una línea que es el umbral de saturación del sistema sanitario. Todo sistema sanitario, y el nuestro no es una excepción, es finito, no infinito. Tiene unos recursos
limitados, no ilimitados. Así que el problema no está en el coronavirus en sí. El problema está que si el coronavirus se propaga muy rápido, como en la primera curva, contagiando a mucha gente y saturamos los servicios de salud, es cuando empieza a subir la mortalidad. Y ya no solo por el coronavirus, sino por las otras enfermedades. Os lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Si el hospital tiene todas las camas llenas de pacientes por coronavirus, ¿dónde voy a ingresar yo si tengo un infarto? Si los médicos están saturados de trabajar tantas horas con el coronavirus, ¿quién va a atender a mi mujer si tiene una pilonefritis? Si el SAMU y las ambulancias están saturadas de atender a tantos enfermos, ¿quién va a atenderme cuando tenga una crisis epiléptica? Básicamente, si una enfermedad, sea la que sea, satura los sistemas de salud, el resto de enfermedades que no se han ido de vacaciones empiezan a aumentar su mortalidad, ya que no existe ni personal ni recursos para poder tratar a estas enfermedades. Por tanto, es muy importante que consigamos estar en la segunda curva y no en la primera, y eso lo podemos lograr todos. La segunda curva implica que la epidemia del coronavirus pase de una forma relativamente suave y sin afectar demasiado ni a nuestra economía, ni a nuestra forma de vida, ni a nuestra civilización. La primera curva es una catástrofe y sí que puede llegar a ser muy grave para todos. Y es que la clave no la tiene el coronavirus, la tenemos nosotros. ¿Lo entendéis? El auténtico riesgo no está en el coronavirus en sí. El auténtico riesgo está en que en esta epidemia sea muy brusca y colapse el sistema sanitario. Por tanto, yo pienso que sí que está justificada la alarma actual y las medidas que se están tomando, ya que todas están encaminadas a que estemos en la segunda curva y no en la primera, y evitar así la catastrófica saturación del sistema sanitario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Caemos víctimas del pánico? No, es lo que os he dicho al principio. Hay dos formas de afrontarlo: la cautela y el pragmatismo racional o el pánico irracional. Con la cautela y pragmatismo racional conseguiremos entre todos disminuir esa R0 y hacer que la epidemia se propaga más lentamente, consiguiendo así no saturar al sistema sanitario. El pánico irracional no nos va a sacar de esta, sino que nos va a hundir aún más. El pánico irracional no baja la R, sino que la sube. El pánico irracional satura aún más el sistema sanitario, aumentando la mortalidad. El pánico irracional puede matar a más gente que el propio virus. E incluso a nivel individual, el pánico irracional mata, ya que el factor psicológico es un factor que influye en todas las enfermedades, incluso en las enfermedades infecciosas. Por tanto, en resumen, yo siempre digo que somos el país del ajedrez, porque nos lo tomamos todo a blanco o a negro. O nos lo tomamos a broma y a cachondeo, o entramos en pánico y agotamos supermercados, mascarillas, pruebas, saturamos centros de salud. Ni una cosa ni la otra. La vida no es blanco ni negro, la vida es una gran escala de grises y tenemos que buscar la opción que sea mejor para todos. Estemos tranquilos y con la cabeza fría. ¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir esta R y hacer que esta epidemia pase de una forma leve? Pues lo primero, ser honrados. Si creemos que tenemos el virus, aislémonos y digámoslo. No promovamos más el contagio a los demás. Sigamos las medidas de prevención que hemos dicho. No mascarilla para los sanos, solo para los enfermos o para los sanos que tienen que estar en contacto. Muchísimo lavado de manos con agua y jabón, o si no disponemos o no podemos utilizar agua y jabón, alcohol o éter. Evitar viajar si no es necesario. Evitar multitudes. Evitar comer carne cruda o poco cocinada, o el contacto con animales salvajes o de granja. No os preocupéis por los animales domésticos comunes, no pasa nada. Hay otra cosa que podemos hacer para evitar saturar el sistema de salud. Y es que hemos dicho que el sistema de salud no solo se atiende de coronavirus, hay otras enfermedades. Pues ahora tenemos la obligación de cuidarnos al máximo para no contraer el coronavirus ni transmitirlo, pero también para no contraer otras enfermedades, ya que en todo aquello que podamos humanamente evitar saturar el sistema de salud, estaremos poniendo nuestro pequeño granito, así como evitar las consultas innecesarias o evitar ir a los centros de salud u hospitales si no es imprescindible. Y sobre todo, lo más importante, las malas fuentes de información. Que haya múltiples fuentes de información, lo único que hace es alimentar aún más este pánico irracional que puede hacer pasarnos de la curva buena a la curva mala. Y sí, con estas fuentes de información poco fiables me estoy refiriendo a esas cadenas que se están pasando sobre todo por mensajería instantánea. En algunas de esas cadenas se supone que las fuentes son médicos o tal, es probable que sean médicos, no lo discute, y se envían audios o escritos. Y aunque la información sea cierta, lo único que está haciendo es generar más alarma y alimentar este pánico irracional. Uno de los mensajes que me han enviado de un supuesto médico de Madrid ponía unos
unos números y unas cifras que eran irrisorias, porque para empezar contaba que la R era estática y no dinámica. Nosotros podemos cambiar la R. Y lo segundo es que él o ella ya daba por hecho que toda la población española se va a infectar. Y bueno, puede que sí, puede que no, pero es que además lo más irrisorio es que no tenía en cuenta el factor más importante, que es el factor tiempo. Así que por favor, tan solo pasad fuentes de información oficiales, porque aquí mi advertencia: el pánico irracional se retroalimenta, como un pez que se muerde la cola. Por tanto, y resumiendo este vídeo, lavarse mucho las manos, saludo de la gallina y suscribirse al hashtag Quédate en casa. Nunca ha sido tan fácil salvar vidas. Única y exclusivamente tenemos que quedarnos en casa. Con eso ya estamos salvando vidas. ¿Que quiero ir al cine? Mantita, sofá y película en la tele. ¿Qué es que me quería ir al gimnasio o hacer deporte? Lo podéis hacer desde casa, no hay ningún problema. ¿Es que yo quería ir a jugar al parque? En casa hay muchas actividades de ocio. En nuestra mano está revertir esto, porque acordaros, la clave de que esto sea una catástrofe no la tiene el virus, la tenemos nosotros. Así que hashtag Quédate en casa. Espero que el vídeo os haya gustado, que este vídeo os haya servido para entender por qué es importante que sigamos estas medidas de aislamiento tan agresivas. Y de momento no voy a hacer más vídeos durante una temporada porque si no mi mujer me matará. Pero aún así de todo, si os ha gustado, no os olvidéis de darle like, suscribiros y por favor, viralicemos estos vídeos que son muy importantes. Hashtag Quédate en casa. Hola, muy buenas. Mira, soy Antonio, soy médico de la fe y quería comentaros que realmente todo es mentira. Ni me llamo Antonio ni soy médico de la fe, ¿vale? Gracias.